En este mundo en el que estamos en la búsqueda constante de la realización, nos encontramos con diversas distracciones que nos alejan del objetivo. Es por ello que en este espacio buscamos poner sobre la mesa todos estos temas que hemos estado postergando durante años. Acompáñanos a dejar de podcastinar. Hola, somos Janina y Olenka. Esperamos que disfruten de esta conversa. El miedo es un mecanismo innato de defensa que se activa ante la percepción de un peligro que puede ser real o no. Superar el miedo que nos impide avanzar, el que nos bloquea, es una de las mejores formas de crecer como persona y de alcanzar una vida más plena. Exactamente. ¿Cómo están, amigos? Vamos a empezar el podcast de hoy. Vamos a hablar de nuestros miedos, tanto de la infancia como de ahora, y cómo nos vamos enfrentando. Janina, ¿cuáles han sido tus miedos en la infancia? Bueno, creo que he tenido varios miedos. Entre los principales, creo que está primero el miedo a querer dar opiniones, ¿no? Creo que cuando era niña me costaba mucho dar mi opinión porque siempre tuve un padre que tenía mucha autoridad en la familia y le debíamos siempre un respeto a mi papá. Mi papá estuvo en la escuela militar, por lo tanto era una persona que tenía carácter bastante fuerte y nosotras éramos mujeres, ¿no? Yo tengo dos hermanas mayores mujeres, las cuales estuvimos, como que siempre recibiendo las órdenes de mi papá y las cumplíamos a pie de la letra y como que ciertamente sí le tuve un poco de miedo también a mi papá de la figura que él representaba en la casa, ¿no? Era como que él llegaba y todas teníamos que estar haciendo algo, leer, no sé, limpiar, estar haciendo alguna actividad, ¿no? Entonces siempre teníamos miedo y cada vez que llegaba era, mira mi papá, y todas corríamos para todos lados a hacer cosas, ¿no? Del miedo, del temor, y él gritaba o decía algo, nunca obviamente no pegó ni nada, pero sí tenía bastante autoridad con su voz, ¿no? Con su presencia. Entonces, a él le tenía bastante respeto y miedo, ¿no? A la vez, porque era niña, no era chiquita. Después tuve miedo también, creo que en varias cosas. Por ejemplo, a dar la opinión, como decía yo anteriormente en el colegio, solía no dar mucho mi opinión porque sentía que tal vez no era tan importante o no era tan interesante como la de otra amiga que de repente hacía cuestionamientos un poquito más, no sé, más qué sé yo, o sea, es ese temor que tienes de quedar en ridículo, ¿no? Y decir, no, mejor no lo digo, o lo que sea, ¿no? A eso le tenía miedo también cuando era niña a los animales, como por ejemplo las cucarachas, los roedores, porque mi casa era una casa antigua, entonces siempre todo el tiempo se metían a mi casa esos animales por el mismo calor que producía la casa. También tenía miedo, en alguna oportunidad tenía en la casa, habían temporadas donde bajaban gatos del techo, bajaban porque teníamos como un pequeño patio en la casa y bajaban a la cocina, en mi cocina no tenía puerta. Entonces bajaban y yo sentía en la madrugada a veces que bajaban los gatos. Primero eran unos gatos así, pucha, como los que ves ahora, eran gatos techeros, esos que eran grandes, parecían perros más que gatos, porque eran bastante grandes. Alguna vez mi papá bajó con una escoba, creo, no sé, horrible, pues se escuchaban gritos, ¡guau! O sea, los gritos de los gatos, ¿no? Cuando les pegas, así, fuerte. Y me quedé traumada. Entonces, como mi baño estaba fuera del cuarto, no quería salir a orinar, no quería salir a hacer nada porque me daba miedo salir solamente al patio y ya me producía un miedo porque mi patio daba hacia la sala y era como un corredor largo. Y se sentía como una atmósfera medio extraña en mi casa, ¿no? Esa porque era casa antigua, obviamente. Creo que a eso principalmente que recuerde de niña. No he tenido más miedos así traumáticos, pero sí. Creo que esos son los principales. ¿Tú? Sí, bueno, coincidimos en algunos miedos, como a ti, el miedo a tu papá. En mi caso sería mi mamá, un poquito. Igual, también tratar de hacer cosas, que ver que siempre está activa, o miedo a que, pucha, me va a sacar una mala nota en el colegio, qué va a decir mi mamá, ese tipo de miedo. Miedo al fracaso o a decir una cosa errónea. De repente, sí, también normalmente en el colegio, ¿no? En el colegio cuando alzas las manos para hacer una pregunta o algún comentario y quedar en ridículo, ese miedo creo que hasta ahorita la mayoría de niños lo tiene. Como entre niños, ¿no? Tipo, cuando tú quieres pertenecer a un grupo de niños y de repente ves, no sé, entre comillas, a los más populares y de pronto tú dices, pucha, yo no soy tanto, y de pronto, no sé, te hace preguntas como cosas así, no sé, como qué quieres ser cuando seas grande y todos quieren ser una misma cosa y tú por seguir al rebaño dices yo también, pero en realidad no lo piensas así, ¿no? Y tienes miedo de quedar en ridículo. Por ejemplo, yo quería ser cantante y me dije, no, si yo quiero ser cantante, eso es como que lo veía como que qué vergüenza o qué roche que no voy a hacer lo mismo que mis amigas.
y no daba mi punto de vista, o sea, no decía mi punto de vista, ¿no? Me daba temor, como tú dices, al rechazo. Bueno, yo más que nada no tanto el rechazo, sino al miedo al quedar en ridículo, en decir algo erróneo, ¿no? En clase, más que nada. Y bueno, uno de mis mayores miedos era el miedo a la oscuridad. El miedo a la oscuridad, que es un miedo que hasta ahorita lo tengo, creo yo. ¿Pero te han dejado sola en algún momento en la oscuridad como para que sientas realmente un temor fuerte en algún momento de tu vida? O sea, que hayas sentido un cuarto, no sé, que te hayas quedado sola y oscuras, ¿no? Y que por eso te hayas quedado con esa sensación de que... Temor. Ajá. Que me ha marcado. No, o sea, no recuerdo, no. Quizás haya pasado, no lo sé. Pero no recuerdo cómo empezó ese miedo, te soy bien sincera. Simplemente era el miedo a la oscuridad en sí. Ni siquiera quedarme sola. ¿Pero qué ¿no? pensabas? ¿Que iban a aparecer monstruos bajo tu cama? ¿Que iba a entrar alguien de fuera? ¿O que, no sé, hoy iba a haber un temblor? O sea, hay tantas cosas que a veces en la oscuridad pasan que... O sea, miedo más que nada a la oscuridad en temas, no de que vaya a entrar a alguien humano o vaya a haber un temblor, terremoto, algo por el estilo, sino miedo a ver algo en la oscuridad. Okay. Ese era que aparezca algo en la oscuridad. O tal vez has visto muchas películas, tal vez, de niña, películas que no deberías haber visto. Entonces, a veces también cuando te quedas con esas imágenes de las películas, ¿no? Porque una vez yo vi Chucky, que fue la primerita que vieron cuando era niña. No podía dormir. O sea, fue un trauma. Esa noche, ¿no? Obviamente. Y varias noches más. Y luego ya se me fue pasando, ¿no? Pero la primera noche que vi la película de terror, sí me quedé como traumada y no podía dormir. Pensaba que el muñeco iba a venir. O sea, era como horrible. Entonces, de repente has visto muchas películas de terror y te has quedado con esa sensación de repente en la oscuridad, ¿no? Quizás sí, porque en realidad, como te digo, nunca supe, o hasta ahorita no entiendo cuándo empezó ese miedo. Simplemente, desde que tengo uso de razón o conciencia, me acuerdo tener miedo. Sí. Pero siempre es bueno, ¿no? O sea, buscar la raíz para poder superarlo. O sea, creo que al principio uno hace cosas y dice, ¿por qué tengo miedo a hacer esto? ¿Por qué tengo miedo a hacer otro? Porque de repente en algún momento de nuestras vidas pasamos por un episodio que detonó ese miedo, ¿no? Y se quedó en nosotros y a partir de ahí comenzamos a sentir esa inseguridad, ¿no? Como dice la descripción, que es una inseguridad que tenemos, ¿no? Claro. Puede ser real o también no. Ahora, lo mío es algo más o menos irreal, porque miedo a ver qué cosa en la oscuridad, no a un ser humano. O de repente en ese momento podría haber entrado de repente tu mamá o tu papá a tallar y decirte, hijita, mira, no pasa nada, aquí, mira, prendemos la luz, no hay nada aquí, no va a pasar nada, siempre voy a estar acá contigo. O sea, darte ese soporte, esa seguridad que de repente nos hubiera gustado tener de nuestros papás, ¿no? Por ejemplo, la mala nota, como lo mencionaste antes, no me hubiera gustado que mi papá me diga, Yanni, no importa si te sacas mala nota o no, hija, yo sé que tú eres buena y que vas a hacer tu esfuerzo por sacarte una buena nota. No sé, algo que me dé esa seguridad de decir, mucha, sí, mañas, o sea, yo soy buena haciendo lo que estoy haciendo, el examen, no sé, matemática, yo soy buena en matemática y me voy a esforzar todo lo que pueda, pero como siempre teníamos ese temor de que, pucha, nos iban a gritar o algo malo nos iba a pasar, bueno, gracias a Dios nunca creo que nos ha pegado ninguna de los dos, pero tipo, antiguamente los papás eran mucho más estrictos, ¿no? Que ahora, ¿no? Claro. Ahora ya todos estamos recibiendo, creo que ayuda psicológica y eso nos está ayudando un montón a criar también a buenos niños, ¿no? O sea, niños que no crezcan con tantos temores. Bueno, ahí sí creo un poquito. Pero bueno, ese es otro tema. Y hablando un poco de miedos también, de los que hemos tenido de niña, ¿cuál crees que ya has superado? Superado creo que en su totalidad, no podría decirlo porque creo que ya cuando te formas con ese tipo de miedos a veces tienen bastante de tu personalidad, o sea ya se forma una personalidad que es complicada modificar porque ya estás grande, ¿no? Entonces creo yo que sí he superado, por ejemplo, en su mayoría, en un 80%, el temor a opinar algo que a mí me parece. Creo que he superado también el temor a mi papá. Aunque no creas, yo le tengo respeto ahora. Ya no le tengo miedo, pero sí le tengo respeto. Entonces, por lo mismo que me he criado bastante así como la antigua, se podría decir, con esa autoridad que tiene él. Le digo las cosas ahora, pero se las digo de alguna manera, como diciéndole que eres mi papá y te tengo respeto y por eso no te puedo hablar como me gustaría hablarte o responderte, ¿no? Te voy a responder educadamente, ¿no? Pero te voy a responder. Pero creo que esos miedos, esos temores van de la mano, ¿no? El tema del miedo a tu papá y el miedo a dar tu opinión va de la mano. Va de la mano, claro, ¿ves? Ahí vas descubriendo un poquito qué es de dónde viene la raíz del miedo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y el tema de hablar sobre qué cosa me gustaría hacer, creo que también, porque antiguamente pues no participaba a veces en conversaciones de amigos y así, porque sentía inseguridad de dar mi opinión, y ahora
Creo que sí, o sea, me ha costado un poco, o sea, dicen de que cuando tú entras en una reunión, ahora ya que estamos grandes, y no dominas mucho el tema, prefieres no dar tu opinión, ¿no? Pero simplemente no, o sea, no es malo o sea, en su momento decir, ¿de qué están hablando? O sea, no entiendo, quiero saber para poder opinar, ¿no? Que no está mal. Y alguien te dice, no, estamos hablando de tal cosa, porque tal cosa no sé qué, y te explican un poco, ok, yo opino tal cosa, ¿no? O sea, porque muchas veces uno se queda callado fingiendo que sabe lo que están hablando y a veces no sabes de qué están hablando. O sea, simplemente te unes a la conversación, sí, claro, pero no sabes de qué están hablando. Entonces, ¿por qué no decir, pucha, no sé de qué están hablando, o sea, no sé de qué están conversando, me pueden informar más o menos para que pueda estar en contexto y participar de la conversación? Ya no me da miedo hacer algo así, por ejemplo. Claro. Antes sí, antes como que se veía mucho la cuerda, lo mismo que pasaba con mis amigas en el colegio cuando éramos chicas, ¿no? Como que seguías la cuerda a los demás y decías lo mismo de los demás, todo igualito, ¿no? Por no caer. Exacto. Bueno, ¿Qué temores piensas? ¿La oscuridad todavía tienes ese temor? no tanto. No tanto. Temor, sí, a ver cosas, pero no. Mira, yo creo que mis miedos, justamente igual al tema de tu mamá, bueno, mi mamá, y el tema de caer en ridículo, creo yo que se formaron más en la adolescencia. Porque de niña no era tan así. Ahorita que estoy haciendo un remember, no, al contrario. Yo en el colegio era más de meter chacota, de participar, pero siempre en bromas, bien chacotera. Creo yo que en la adolescencia fue como que o sea, me volví más introvertida y creció ese miedo, ¿no? A la opinión, todo. Pero conforme vas creciendo y vas teniendo experiencia de vida, creo yo que ese temor ya va desapareciendo. Y podría decir que ya desapareció. O sea, no tengo miedo a dar mi opinión, a hablar, a decir lo que pienso, a decir o a defender mis ideas. Ya no. Claro, creo que eso también nuevamente involucra pues a nuestra infancia cuando de repente nuestros papás en algún momento nos pudieron decir, hija, está bien si te equivocas, o sea, no pasa nada. O sea, te equivocaste y lo vuelves a hacer, lo vuelves a intentar, o simplemente no importa que tú pienses diferente a tu amiga le gusta el verde, a ti no tiene por qué gustar el verde, te puede gustar el azul, y no pasa nada. O sea, cada uno tiene su gusto. Sí. Y eso es lo que un poco también le estoy enseñando a mis hijos porque muchas veces siguen la cuerda, es que a mi amiguita le gusta tal cosa, entonces a mí también. Y yo quiero el helado de fresa porque ella también quiere el helado de fresa. Cosas así, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, ¿pero qué helado quieres tú? No, mamá, que yo quiero de chocolate. Pero entonces, ¿por qué no compras el chocolate? No, porque mi amiga quiere de fresa. Entonces, como que tiene que aprender a hacer respetar sus gustos, su opinión, ¿no? Ese tipo de cosas. Es complicado enseñar cuando de repente tú no lo has tenido, ¿no? Pero ahora existen tanta información en internet, tantos YouTube, podcasts, cosas que te pueden alimentar para que puedas saber qué herramientas darles ahora a tus hijos cuando tú no has tenido ese tipo de... Claro, reforzar un poco más su personalidad, Exacto. ¿no? Que pierdan un poco ese temor a decir qué es lo que piensan, qué es lo que quieren. Bueno, eso es respecto a los miedos que hemos superado, ¿no? Y los miedos que tenemos ahora, ¿cómo los afrontamos? Bueno, ya no creo yo que tenga un miedo a la oscuridad como una niña, pero mis miedos van cambiando. Ahora mis miedos son más el tema económico, ¿no? Mi miedo es la estabilidad económica. Ese es mi mayor temor. ¿Cómo lo estoy afrontando? Con pastillas. Pero yo creo que también teníamos miedo cuando éramos ya estábamos estudiando o trabajando, de encontrar una buena chamba, algo que te pueda sostener. Por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar, dije, pucha, ¿será la carrera? O sea, ¿será lo que me dé realmente de comer esta carrera que estudiar? Yo estudié administración de restaurantes, lo terminé. No quise hacer un diplomado, una especialización, porque ya cuando terminé de estudiar dije, pucha, ¿qué hago? Porque también me gustaba la música, pero de música, pues aquí en el Perú no hay como que muchas, no habían en todo caso en ese tiempo como para decidirme qué universidad quiero hacer música. No me metí tanto por ahí. Y mi papá ha sido administrador, entonces yo quería, aunque mi papá sea feliz también, y darle una carrera paralela, ¿no? O sea, lo que él ha hecho para que más o menos diga, ya, Yanina ya tiene una carrera de administración, ok, ahora puedes dedicarte a lo que te dé una cosa así. Entonces, después de eso, ¿no? Pero sí tenía miedo de equivocarme, ¿no? Porque ya estaba a mitad, felizmente me gustó la carrera y la terminé, pero ¿qué hubiera pasado si no me hubiera gustado, ¿no? O sea, creo que hubiera sido complicado terminarla solamente para
para darle el gusto a mi papá de haber estudiado una carrera, ¿no? Porque en realidad yo siempre, desde que salí del colegio, yo sabía que tenía que ver algo con la música, pero como no había nada, dije, bueno, ya, no hay música, entonces, ¿qué hago? Entonces comencé a escoger entre una de las carreras que, bueno, y siempre tienes ese temor a equivocarte, a elegir mal, ¿no? Y qué pasa si a mitad de camino dices, ya no quiero, quiero otra cosa, ¿no? Pero porque eres adolescente, pues estás como que no sabes qué quieres de tu vida todavía, en esa etapa. Y ya vas creciendo y ya te vas dando cuenta que realmente es Está bien equivocarse. exacta. Está bien equivocarse, no siempre tienes o vas a hacer lo correcto. Ujú. Yo, como te digo, igual, o sea, mi miedo ahorita es la estabilidad económica. Ese es mi mayor temor y cómo lo estoy afrontando. En realidad, Compartido esa sí, parte de las pesadillas. No, en realidad, sí, o sea, tratando no sé, te mentiría, no sé cómo lo estoy afrontando porque siento yo que todo ese temor está bien latente en mí. todavía. ¿Cómo lo afronto? Tratando de tener los mayores trabajos posibles Ujú, y entradas e ingresos para tener una estabilidad. ujú. ¿Qué otro miedo tengo ahorita? Te diría que ningún otro, más que eso. Creo que Antes tenía mucho miedo a la muerte. sí. Sí, tenía mucho miedo a la muerte, pero no quería morir. Decía, no, no quiero, no quiero, no quiero, porque tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que vivir todavía. Pero bueno, un tiempo a esta parte dije, no, más bien, por tener ese miedo, no hacía cosas que quería. Ujú. Entonces dije, no, o sea, ¿y qué pasa si me agarra la muerte en un momento a otro o salgo y ahorita me chanca el carro y se acabó? Entonces no he hecho lo que quería por ese temor a que me puede pasar, que me puedo morir. Entonces dije, no, o sea, no, ya no tengo por qué tener miedo a eso, tengo que vivir, tengo que experimentar. Ese es un miedo que sí se podría decir desde hace un par de años y lo estoy afrontando y creo yo que lo he superado. Y bueno, miedo a envejecer. Ese es mi mayor temor. Ah, sí, no te Sí, miedo a creo. envejecer. Y no es ahorita, ¿no? De repente de acá a unos años sí, cuando ya me estabilicé como familia, ¿no? Creo que tengo miedo también o sea, tenía mucho miedo también, te soy sincera, cuando ya mi relación se acabó con el papá de mis hijos, tenía mucho miedo a yo poder sola sostener a mis hijos. Eso también era un temor que tenía cuando recién me separé. Y mira, que fue un fracaso para mí, esa relación fue un fracaso. Y nuevamente, el miedo al fracaso, ¿no? Bueno, Entonces ahí fue duro, ¿no? Porque me di cuenta que realmente había fracasado. O sea, que realmente mi relación, porque es un fracaso. Y no pasa nada. Entonces al principio uno piensa que se acabó el mundo, que no vas a poder sola, y todo. Y eso me ayudó. Creo que ese fue el clic que hizo un antes y un después en mi vida. El fracasar, que fracasara en la relación que tenía con esta persona y volver a empezar. Entonces es como que no pasó nada, no te moriste, no se acabó el mundo, tú puedes sola, trabajas sola para tus hijos y descubrí que sí era posible hacer cosas. Entonces como que comencé ya a pensar más, o sea, obviamente en mis hijos, pero también comencé a darme cuenta de que yo seguía siendo mujer, de que yo seguía siendo mamá, de que yo seguía siendo, o sea, suficiente yo sola, ¿me entiendes? No necesitaba a nadie más como para yo poder crecer sola. Entonces, creo que sí, creo que eso fue un antes y un después en cuestión de los miedos, porque ahí me di cuenta de que cuando ya superé, como te digo, puede ser que todavía tenga un 80% superado este tema, pero que todavía lo tengo, pero ciertamente he sentido que estoy súper más segura de lo que pienso, de lo que hago, de los pasos que doy, ¿no? La desorganización es otro tema, ¿no? Que también, que no tiene nada que ver con los bienes, pero es algo que estoy trabajando también, ¿no? En lo que es la organización, que también sería bueno hacer algún tema de organización, que sería chévere, sí. Pero bueno, y ese miedo, y nuevamente cuando encontré a mi nueva pareja, tenía miedo a empezar nuevamente con Claro. alguien en lo que es el amor, ¿no? Porque decía, no, pucha, ya el amor no es para mí, o sea, y nuevamente el miedo al fracaso. Y dices, pucha, o sea, nuevamente, y si no funciona, no te pones a pensar, y dices, pucha, qué miedo presentarle a mis hijos a alguien nuevo, y he ido ahí como que pasando etapas, ¿no? Por ejemplo, qué miedo que los hijos de mi novio no me acepten, qué miedo que, no sé, que me vaya a otra ciudad a vivir. O sea, todavía sigo teniendo temores fuertes, que son cosas que van a cambiar mi vida y que a veces digo, por miedo me voy a quedar y sin hacerlo. ¿Y qué pasa si después digo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo intenté? No importa, me equivoqué. Como le digo hasta el día de hoy a mi jefa en la orquesta,
con la que trabajo, le digo, mira, Claudia, yo lo estoy haciendo con miedo. Todo lo que estoy haciendo ahorita lo estoy haciendo con miedo, pero lo estoy haciendo. Entonces, me muero de miedo, pero lo estoy haciendo. O sea, porque si no, nunca voy a saber qué pasa. O sea, mi vida va a quedar ahí. Pero creo yo que el miedo ya es como que inherente al ser humano. Uno siempre va a tener miedo al fracaso. Sí, Me parece que sí, en cualquier aspecto de tu vida siempre vas a tener miedo a que fracase. pero uno más que otro, ¿no? O sea, Sí, pero también eso te da el impulso o la adrenalina para continuar, como tú dices, o sea, tengo miedo, me cabe miedo, pero lo estoy haciendo. Entonces es como que, vamos, o sea, yo puedo, ¿no? sí. Te da como que un impulso, pero siempre va a estar ahí, creo yo, es moral. ¿Qué hubiera sucedido si, no? Sí, claro, sí. Sí. Por ejemplo, la siguiente pregunta te dice, o sea, si es que, ¿no? Tuvieras la oportunidad de regresar a tu infancia, ¿qué miedo afrontarías considerando la experiencia de vida Claro. que ahora tienes? ¿Cómo sería en ese caso? Yo creo que mi miedo justamente a dar mi opinión. Ese miedo lo afrontaría. Y si tengo que regresar a mi infancia y ver al adolescente, porque no a la niña, sino al adolescente, decirle, oye, déjate de tonterías, di lo que piensas, No pasa exprésate, nada. no pasa nada, todos nos podemos equivocar, y nada, o sea, sé más extrovertida, comparte un poco más, ¿no? Porque siempre yo soy de guardarme mucho las cosas y meterme en mi mundo. Creo yo que eso me iría y creo yo que eso también ayudaría o hubiese ayudado a que mi vida tome otro rumbo, ¿no? Claro, exactamente. A veces uno no, quisiera regresar un poco el tiempo y decir, pucha, ¿cómo no dije tal cosa? O ¿por qué no me atreví a hacer esta otra, no? Por ejemplo, creo que cuando me separé, yo tenía mucho miedo a mudarme sola, por lo que te digo que no sabía si poder sostener a mis hijos. Y eso fue una de las razones por las cuales yo me quedé toda la pandemia en esa casa. Porque decía, no, no voy a poder, no soy capaz, no gano lo suficiente. Bueno, vino la pandemia y no me pude mudar de esa casa. Y una vez que me mudé, y ahí me di cuenta, ¿no? Y tenía mucho miedo también. Las primeras noches que estaba sola yo con mis hijos, tenía miedo que pase un temblor, tenía miedo que alguno se me enferme y yo estar sola con ellos, ¿no? Porque siempre había tenido la compañía de su papá y ahora no. Entonces era como que, mucho así, difícil, complicado, pero me puse a pensar y dije, o sea, Pues, con miedo y todo, uno puede hacer las cosas, ¿no? Y el tema de las opiniones, yo creo que las personas están a tu lado, o sea, hay personas, ciertas personas que se presentan en tu vida para ayudarte a superar cosas, ¿no? sí. Es decir, yo siento que si te juntas con alguna persona que te sume, obviamente vas a como que apegarte, no sé, de alguna manera te mimetizas con personas que están a tu lado y no sé, y comienzas a tú misma, por eso dicen, rodearte de personas buenas, ¿no? Que te ayuden a crecer, a superarte. Y me pasaba con Claudia, que yo no entendía porque Dios me la había puesto al costado, porque Claudia es una persona, estoy hablando de mi jefa, de la que está muy Claudia es una chica, señora ya, bastante segura de lo que ella piensa, te dice las cosas en tu cara, lo que piensa de ti te lo dice, es una señora que, bueno, obviamente tiene una empresa, entonces anda toda preocupada siempre por varias cosas, pero dentro de eso, ella transmite mucha seguridad, ¿no? Cuando está en un escenario, cuando se para, cuando habla, entonces yo la veía, es como estudiar a alguien, ¿no? Y se te pega esa tipo de actitud y tú dices, ¿por qué yo no puedo si ella sí lo hace, se para en el escenario, habla con la gente, se comunica, yo por qué no puedo? O sea, y ella me ha ido empujando a la mala de repente, diría yo, porque yo soy de carácter más suave que ella, obviamente. Esas cosas también las consulté con un psicólogo y me dijeron de que obviamente no puedes cambiar tu personalidad, ¿no? O sea, es tu personalidad. Pero, Puedes trabajar en ciertas cosas. exacto. Entonces ahí fue donde o sea, donde observaba mucho a Claudia, cómo era ella con la gente, cómo se comunicaba, cómo hablaba, cómo quería. Ahora Claudia y yo hablamos como si fuéramos amigas. Antes yo le hablaba como si fuera mi jefa, que es diferente, ¿no? Le hablaba como que con mucha sumisión, como más, como que, ¿no? Más callada. Ahora hablamos como si fuéramos comadres, una cosa así. Por más que ella sea mayor que yo, porque tiene más edad que yo, pero igualito, o sea, es como nadie, o sea, a tu jefe o a tu jefa, son personas igual que tú, o sea, no porque tengan un cargo más, sea que te vas a, o sea, ser sumiso, ¿no? O sea, con respeto, obviamente, todo, pero yo digo, eso sí me pasaba porque tenía la imagen de mi papá normalmente. Y regreso a la infancia y digo, pues mi papá era así, entonces era como que siempre respeto.
siempre su misión, porque él era el que manejaba la casa y todo. Entonces, creo que crecí con eso, ¿no? De no poder hablarle a alguien que tenga más, entre comillas, cargo, ¿no? Por igual. O sea, yo también valgo algo, yo también, ¿no? Tengo un valor, entonces como que no puedo ponerme debajo, ¿no es cierto? Igual, con respeto a todo, pero somos personas, tú eres una persona, yo soy otra, todo bien. Así seas mayor, ¿no? Sí. Bueno, y lo que comentaste de esto de que la vida te pone personas justamente para superar ciertas cosas, ¿no? Miedos, traumas, etc. Sí. Y ser mejor persona, es verdad, ¿no? O sea, no sé si la vida o tú misma con tu vibración vas jalando, atrayendo a ese tipo de personas. No, sí, yo he escuchado, ¿no? Que uno trae lo que vibra. Si tú estás vibrando como una persona sumisa, vas a jalar esas energías. En cambio, si vibras como una persona que tiene opinión, tiene fuerza, no tiene miedo de decir lo que piensa, vas a jalar esas mismas personas. Lo mismo con tus parejas, ¿no? O sea, las parejas en el amor, es lo mismo. O sea, igual me pasaba, igual con relaciones que he tenido que eran más autoritarios, ¿no? Y ahora te parece que sí, o sea, mi pareja puede tener un carácter más, de repente ser más seguro, ser más centrado, él tiene bastante personalidad, ¿no? Pero ahora ya no me siento como antes, ¿no? De yo decir, ya, bueno, ¿no? Todo lo que él diga, no, o sea, ya siento que yo puedo dar mi opinión, si no me parece, bueno, chocaremos, Claro. Conversaremos, discutiremos el tema, pero ya no tengo la misma sumisión que tenía antes, ¿no? O sea, siento que soy suficiente yo, y si en algún momento él no quiere acompañarme en el camino, pues soy suficiente yo. Como tú dices, yo creo que siempre en la vida de la persona va a haber un punto de quiebre en el que va a hacer que cambies algo de tu personalidad o algún rasgo va a cambiar justamente por ese punto de quiebre. No tanto tu personalidad completa, porque tú eres pues gracias a lo que has vivido, es lo que tú eres ahora, ¿no? Pero hay ciertas cositas que puedes mejorar. Tú dices, en pandemia pasó eso contigo, Sí, a mí me pasó hace un par de años que también tuve un tema y le perdí ese miedo ya a la muerte, ¿no? Era un tema más psicológico que real. Y siempre es bueno ayudarte de psicólogos, de gente que te pueda apoyar. Y hay mucha gente que no cree todavía en que un psicólogo te pueda ayudar a superar ese tipo ¿no? de baches que tienes en la vida. Pero sí considero que es importante. O sea, ahora lo aprecio y lo quiero siempre en mi vida porque siento que me ayuda, ¿no? Es como, o sea, ciertamente las personas dicen, no, ¿para qué voy a hablar con alguien? O sea, pagarle a alguien para que, no sé, para llorar o para que te escuche, ¿no? Pero en realidad el psicólogo hace mucho más que eso, ¿no? O sea, en realidad es como hablar con alguien y que, dicen, no, las amigas te hacen terapia, sí, las amigas también se hacen terapia, pero el psicólogo desde sus estudios, desde su manera de ver, que te da otras herramientas. Te da otras herramientas, exactamente. Entonces, sí considero que es importante dentro de todo, ¿no? Tener un psicólogo es bueno. No siempre de repente, porque dicen que los psicólogos dicen, ¿no? No sé si sea efectivo esto que dicen que cada 3 meses, ¿no? Depende de qué es lo qué caso tengas, ¿no? O de repente una vez al mes, ¿no? Estar con un psicólogo, pero cada 2, 3 meses considero que es sano, es saludable, ¿no? Mire, como hemos hablado un poco de los miedos y estamos llevándolo ya también al tema de salud mental, ¿no? Sí, que también es importante, creo yo que va de las manos también. Y que es un tema que deberíamos tocar en algún momento, sí, si nos animamos. Bueno, ya terminamos creo yo el podcast de hoy con el tema de los miedos. No sé si ustedes quieren compartir algún tipo de miedo que hayan tenido en su infancia y que hayan superado o que de repente aún continúe en su vida adulta. Así es. O algún miedo más bien que ha surgido en esta vida adulta, nos pueden escribir. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Ok, bye bye. Muchas gracias, chao.